Hemos estado en nuestra semana, hemos ido avanzando, orar hasta que el cielo invada la tierra, orar, orar, hay que orar, es necesario orar. Es el recurso más importante que tenemos. Cualquiera puede decir, es el Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo, pero el Espíritu Santo tenemos que pedirlo, tenemos que orar por él, invitarlo a nuestras vidas. Así que la oración es un recurso poderoso que Dios ha dejado para sus hijos y también para la iglesia. Hoy vamos a hablar ese es nuestro tema número 5. Es una pregunta, ¿casa de oración o cueva de ladrones? Y sí, quiero empezar con esa pregunta. ¿Es la iglesia a la que usted asiste una casa de oración o es una cueva de ladrones? Les hago esa pregunta basado en este pasaje de la palabra de Dios. Eh, el Señor Jesucristo dice, entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Note lo que expresa allí respecto a la casa de Dios. ¿Cómo llamó él mi casa? Mi casa, mi casa. ¿Cómo la llamó él? No la llamó casa de alabanza, no dijo mi casa, casa de evangelización, casa de adoración, casa de enseñanza, casa de rescate, casa de la profecía, casa de lo apostólico. No, no dijo nada de eso. Todo eso es importante y la iglesia es todo eso. Pero la característica más sobresaliente que debe tener la iglesia de Dios, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dice, es más que todo eso que aparece allí, que hemos leído. Él llamó a su casa casa de oración, así la llamó. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia, el valor de la oración en la iglesia? También en el hogar, por supuesto, en la vida personal, para la familia. Pero él llamó la iglesia, la llamó su casa, la llamó casa de oración. No le dio ningún otro nombre. Los nombres son importantes. Los nombres son muy valiosos. Y noten ustedes para que vean cuán importante es el nombre. Hablando del Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le conoce como un espíritu honorable, lo es un espíritu de enseñanza, él es un espíritu de gracia, él es todas esas cosas juntas, pero la manera como más aparece y es mencionado en la palabra de Dios es con ese nombre, Espíritu Santo, mostrando que esa característica es clave, es vital en el Espíritu Santo. Es la descripción más importante de ese ser celestial. La Biblia nos muestra que los ángeles que rodean el trono de Dios manifiestan su reconocimiento y adoración a los seres celestiales, diciendo santo, santo, santo. Y lo hacen porque esa es la principal característica que Dios quiere que reconozcamos de Él y que reconozcamos de su Espíritu y del Hijo amado, por supuesto. La santidad es la descripción más importante, es la principal característica. De la misma manera, el Señor Jesucristo expresó la principal característica de su iglesia. Debe ser llamada casa de oración, aunque la iglesia tiene muchas funciones, tiene muchos atributos, aunque aparecen muchas figuras en las palabras de Dios, hablando, mostrándonos lo que es la iglesia, para mostrarnos diversas facetas que tiene la iglesia. Tenemos que entender que la principal característica de la iglesia de Dios, él la mencionó, mi casa, casa de oración será llamada. Las iglesias hoy oran muy poquito. Eh, las iglesias tienen mucha programación y oran muy poquito.
No nos podemos alegrar por esta tragedia que estamos viviendo, por la pandemia, por el virus, porque nos ha quitado la vida de muchos miembros de iglesia y de muchos familiares, amigos, queridos, gente importante ha fallecido. Pero uno de los cambios que trajo la pandemia es precisamente que la iglesia regresó con fuerza a la oración. La iglesia regresó con fuerza a la oración. El hecho de que el tiempo en el templo está limitado, hizo que vayamos al grano, que le quitemos todas esas arandelas que nosotros tenemos en los cultos, ¿verdad? Nosotros hacemos mil cosas. Antes de la pandemia hacíamos mil cosas en los templos, menos orar. Eso es lo que menos hacemos o hacíamos. Los cultos de oración de los miércoles finalmente se acabaron en nuestros templos porque pues nadie acudía al templo el día miércoles. La gente no iba a orar. La gente va al culto del sábado, pero se olvidaron del culto de oración que debe ser el miércoles. De paso, si usted quiere revitalizar su iglesia, una vez que tenga la posibilidad de reunirse, restablezca el altar y restablezca el culto de oración de los miércoles, pero que sea esto para orar, un culto para orar, donde no haya anuncios ni nada de eso. Van a orar, a cantar, a alabar y a orar, y la meditación corta de una fracción de la palabra de Dios, y ojalá sea acerca de la oración. Claro, como no hay suficiente oración en la iglesia, tampoco hay suficientes milagros en nuestras iglesias, en nuestros templos. Es una cosa por otra. La pandemia nos hizo devolvernos a la oración, ir con fuerza a la oración. La iglesia está regresando con fuerza a la oración. Nada debe apartarnos de la oración. Ya este pasaje lo había utilizado antes, ustedes recuerdan, cuando se presenta un problema en la iglesia naciente. Los griegos hacen un reclamo porque dicen que sus viudas están siendo mal atendidas, y entonces los discípulos deciden reunirse para solucionar el problema. Y miren allí lo que ellos hicieron según Hechos, el versículo 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El servicio es clave, es vital. La iglesia, una de las cosas que nos va a ayudar mucho en medio de esta pandemia a llegar a la gente, es servirle a la gente. La iglesia lo está haciendo, está atendiendo necesidades en diferentes áreas, está sirviéndole a la comunidad. Pero hay elementos que son claves y vitales que sostienen a la iglesia andando, que la sostienen viva. Y entonces la solución, miren, el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarlos de ese trabajo. Otros que se encarguen de ese trabajo. Pero nosotros, los discípulos, los que aprendieron de Jesús, ¿se acuerdan cuando ellos le dijeron: enséñanos a orar? Y él les enseñó. Nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 tareas claves y vitales de la iglesia: la predicación de la palabra de Dios y respaldar la predicación y el servicio y todas las actividades de la iglesia a través de la oración. Nada debe apartarnos de la oración. Estamos más ocupados de las cosas del Señor. A veces nos ocupamos mucho de las cosas del Señor. Ustedes también recuerdan la experiencia que le conté de la hermana que estaba ya al borde de la muerte y me dijo: pastor, vamos a orar para que Dios me dé una oportunidad de hacer algunos arreglos en mi vida, porque yo iba a dar estudios bíblicos, predicaba, tocaba puertas, repartía literatura, predicaba en las calles, predicaba en el templo, pero yo no me dediqué tiempo a mí. Yo no me dediqué tiempo a mí misma. Nos ocupamos de las cosas del Señor, pero nos olvidamos del Señor de las cosas. Es por eso que el Espíritu Santo no puede moverse con mayor poder en nuestro medio. Nosotros
necesitamos que el poder del Espíritu Santo se mueva, la tercera persona de la deidad se mueva en nuestro medio y nos ayude con sus manifestaciones poderosas, pero para ellos debemos pedirlo, debemos orar. La sierva de Dios expresa que es plan de Dios ayudarnos en este tiempo, ayudar a su iglesia con el poder de su espíritu, pero dice, escribe ella, hablamos poco de él, conversamos poco de él, es el momento de hablar de él, de pensar en él, de predicar de él y de reclamar esa bendición. Así que la iglesia debe ser una casa de oración. La iglesia de Dios debe ser una casa de oración. El templo debe ser una casa de oración. Y el templo que somos nosotros debemos ser casa de oración. Nuestros hogares deben ser hogares de oración. Si nosotros logramos revivir en nuestros hogares, en nuestras familias, la oración, vamos a ser testigos de grandes milagros, de grandes portentos. Cuando el Señor Jesucristo se refirió a su iglesia como una casa de oración, lo dijo, Él quiere jugar en nuestras y disfrutar del poder de Dios en ellas, en nuestros templos. Es el anhelo que Dios tiene. Y convertir nuestros templos, nuestros hogares en casa de oración, significa más que en la iglesia oren solo las mujeres y entre ellas las viudas, las solteras y las ancianitas. De acuerdo a estudios realizados, las personas que más oran en la iglesia son las damas, y entre las damas las personas que más oran son las damas que son viudas, y las que son solteras y las que ya son viejitas. Las mujeres jóvenes no le dedican mucho tiempo a la oración. Las que tienen esposos le dedican más tiempo a sus esposos que al Señor Jesús. Eso significa entonces convertir el templo en casa de oración, que toda la iglesia participe, desde los niños, los jóvenes y los adultos, los hombres. Los hombres tienen que orar más. Significa que toda la iglesia participe en un programa robusto y central, intencional de oración. No oraciones por allí, eh, convencionales y ocasionales, no. Es un programa eh, intencional, fuerte de oración. Yo les quiero contar una experiencia. Yo no lo tenía pensado, pero quiero contarles una experiencia. Miren, yo fui a hacer una campaña a otro país y entonces fuimos a un pueblo que tenía fama de ser un pueblo muy católico y ya se presumía que iba a ser duro el evangelismo en ese lugar. Sin embargo, cuando yo voy a hacer evangelismo, antes de ir a hacer evangelismo, meses antes, yo comienzo a orar por el lugar, por el sitio donde van a hacer las reuniones, por todo el equipo, por lo que se va a predicar, los mensajes, etcétera, por todo. Y una de las cosas que le pido a Dios siempre es que mande a los ángeles adelante, que vayan ellos, que visiten los hogares, que le dé sueño a la gente, que guíe cuando van a entregar los volantes de la campaña, que Él guíe a las personas a entregarle esos volantes a la gente que Él necesita unir a la iglesia. Y yo había orado mucho por ese lugar. Así que comenzamos la campaña, primera noche, me pareció un público difícil, extraño, frío, distante. Yo traté de llamar la atención, de centrar la atención de esas personas en la palabra, en el mensaje, pero era como si me hubiesen sentado. El lugar estaba lleno, eso sí, había mucha gente, el lugar estaba repleto. Pero, y cada noche estuvo repleto hasta el final. Antes aumentaba cada vez más la asistencia, pero yo notaba que la gente era fría, distante. Era como si me hubiesen sentado maniquíes ahí para que viera que había bastante gente, pero era una gente muy extraña. Y
la primera semana, ya a la mitad de la semana, empecé a hacer algunos llamados y créame, nadie respondió a esos llamados. La gente sencillamente me miraba así impasiva. Era impresionante, yo estaba aterrado. Empecé a entrar en pánico y así se pasó la primera semana sin que nadie se parara a nada, a ningún llamado ni acudiera a nada. Entonces yo empecé a enfermarme, a preocuparme, eh, sobre todo a pensar en lo que habían gastado, lo que habían invertido y pues me daba pena con la gente, ¿no? Y por otro lado, eh, sentía dolor por esas personas que eran como de piedra, que los mensajes no estaban haciendo nada en la mente de ellos. Entonces yo comencé a no comer de la tristeza y la preocupación, dejé de comer, no estaba comiendo. No solo eso, ya empecé a no dormir, oraba bastante tiempo, dedicaba mucho tiempo a orar, pero no dormía mucho, muy poquito. Así que imagínense el estado crítico en que ya yo me encontraba débil, enfermo, no dormía, no comía, la preocupación, el estrés, la desesperación. Empezó la semana, la siguiente semana, y esa primera noche de la segunda semana, cuando ya yo iba a salir a predicar, ya estaba en la plataforma, me iban a presentar, vi que del costado del lugar de reuniones venía una ancianita, bien ancianita, caminando pesadamente, agarrándose de las paredes, subió esas escalas para llegar a esa plataforma tan alta y cuando se acercó a mí me dijo, formo parte de las guerreras de oración, del grupo que está orando allá abajo todo el tiempo mientras usted predica. Eh, Dios en la oración me mostró que debía traerle un mensaje y anoté el mensaje que Dios me dio para usted. Y aquí está, y me pasó el papelito y como así con el mismo paso lento y de manera pesada y trabajosa, se devolvió al sitio donde estaban las damas orando. Yo no sabía que había un grupo de personas que estaba orando ahí. Eso me alentó mucho. Y antes de irse, ella me dijo, el Señor le manda a decir que no se preocupe por usted, que quite los ojos de usted y los ponga en Él, que se fije en Él, que dependa de Él, que le deje todo a Él, que le deje los resultados a Él, que Él se ocupa de todo. Usted solo cumpla la tarea, presente el mensaje de manera poderosa. Eso me llenó de aliento. Yo dije, wow, Señor, un mensaje claro, directo. Leí el pasaje que ella me dio, un pasaje poderoso. Y yo lo metí entre la Biblia y dije amén y me paré allí y entonces prediqué un mensaje y, y al final del mensaje hice un llamado y se levantaron 50 personas para el bautismo. 50. Normalmente uno bautiza 50 personas cuando hace una campaña de 2 semanas a la mitad de la semana. Cuando termina la primera semana, ya se logran bautizar unas 50 personas. Es lo que normalmente ocurre. Una segunda semana se bautizan otras 50 por lo general. Y entonces ya se había pasado la primera semana sin un bautismo y ahora al comenzar la primera semana estábamos listas 50 personas que acudieron al llamado. Eso fue magnífico, impresionante. Eso me llenó de ánimo, volví a comer, volví a dormir, no tanto por los bautismos, sino por el mensaje que recibí directo de Dios. Yo sabía que esa era una mujer poderosa, una guerrera de oración la que me trajo ese mensaje. Y al otro día, cuando salí a la plataforma, vi que la ancianita venía subiendo otra vez. El Señor le manda un mensaje nuevamente, pastor. Ahí está en el papelito. Estamos orando por usted y mientras usted habla, todo el tiempo que hable, nosotros estaremos orando. Casa de oración, Señor, casa de oración. Y yo leí ese mensaje, wow, yo dije, qué texto tan poderoso, yo nunca había leído ese pasaje, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo lo...?
bueno, era un mensaje directo de Dios. Lo metí dentro de la Biblia y prediqué. Y entonces, ese segundo día hicimos un llamado y más o menos 20 personas se pusieron de pie, no, 70 personas ya. Y así al tercer día, la viejita volvió a subir con un mensaje de Dios. Mire, toda la semana recibí un mensaje directo de Dios de lo que tenía que hacer al salir ahí a predicar. Y yo seguía al pie de la letra cada mensaje. Y cuando terminamos, habíamos bautizado más de 100 personas en una sola semana. Imagínense ustedes la bendición de Dios y la bendición de la oración, el poder de la oración. Cuando terminó la semana, la viejita vino y me dijo, eh, les resumí todos los mensajes que Dios les mandó cada semana en este papelito. O sea, todos los textos fueron puestos en un papelito y yo me deshice de los otros y me quedé con ese. Y cuando llegué a Colombia nuevamente, mandé a laminar esos textos y siempre lo mantuve dentro de mi Biblia. Allí guardado y comencé a hablarle a la gente de esa experiencia de la oración y les mostraba el testimonio. Mire, aquí están y todo, déjeme copiarlo, préstemelo. No, este es mío, esos eran mensajes de Dios para mí y yo los guardaba ahí. Pero de tanto hablar de eso, un día mi hija, una amiga estaba pasando por una crisis y ella le dijo, de pronto los mensajes que Dios le mandó a mi papá te pueden servir, y sacó el papelito eh, que estaba laminado y se lo prestó a la muchacha y la muchacha sí, y mire, fue una respuesta inmediata a la petición que tenía la muchacha, la crisis que estaba pasando se solucionó. Y entonces ella le contó a otra y le pasó el papelito a otra y yo no sé dónde está ese papelito y a dónde fue a parar y no sé si está en Colombia o si salió del país, pero fue pasando de mano en mano. Y yo, el dueño, me quedé sin él, lo lamento mucho, ¿verdad? Pero qué valioso testimonio del poder de la iglesia que ora, de un grupo de personas orando, ¿verdad? La oración debe ser el fundamento de cada culto, de cada plan, de cada programa, de cada campaña, de todo lo que hagamos como cristianos, tanto individual como colectivamente. Si queremos tener una iglesia exitosa, tenemos que tomar la decisión como iglesia de no dejar a Dios en paz, sino estar ahí constantemente ante el trono de la gracia, orando, orando. Nosotros podemos llevar a nuestras iglesias a niveles más elevados, a alturas insospechadas, si nos consagramos a orar, si hacemos de la oración la primera de todas las actividades de la iglesia. Yo no sé si de repente en el grupo y de los que están en YouTube haya personas de la iglesia que les voy a mencionar, pero yo llegué a un distrito a trabajar y cuando comencé a visitar las iglesias del distrito para hablarles de la atención que les iba a brindar, llegué a una iglesia donde me dijeron, mire, pastor, a nosotros no nos importa que nos visite los sábados, no nos importa los sábados, pero nosotros tenemos en la semana un día que nos reunimos a orar en la mañana, casi toda la mañana. Entonces, a nosotros nos interesa que usted nos acompañe en esa reunión de oración. No venga miércoles en la noche, no venga el domingo, no venga sábado, no nos importa. Si viene bien, pero si no viene, no importa. Pero a esa reunión no debe faltar, porque en esa reunión ocurren milagros poderosos. Y yo pudiera contarle uno de los milagros impresionantes que yo viví ahí, milagros de sanidad en esa iglesia, ese grupo de damas de esa iglesia poderosas en la oración. Esa iglesia sigue siendo poderosa en la oración. Pero es una iglesia que entendió dónde está la fuerza, dónde está el poder, dónde están los milagros. Los milagros están ahí detrás de la oración, ¿verdad? No es sino que pasemos, nos asomemos detrás de ese diván de oración y ahí están los milagros de Dios. Pero el Señor Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamado, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Miren,
Cuando una iglesia se convierte en una cueva de ladrones, cuando cualquier actividad diferente de la oración ocupa el lugar principal en las actividades de la iglesia. Entonces, cuando hacemos eso, le estamos robando el tiempo a Dios, le estamos robando la oración de su casa, casa de oración. Entonces, una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia, uno, que podemos vivir sin nuestros templos, que podemos hacer nuestra tarea y cumplir nuestra misión sin los templos, porque la iglesia estaba encerrada en sus templos y la gente afuera estaba muriéndose sin escuchar el mensaje. Ahora en la pandemia la iglesia, es increíble que ahora en la pandemia la iglesia predica más que antes, ora más que antes. Eh, y ahora que nos prohibieron reunirnos, entonces es que queríamos hacer reuniones evangelísticas y predicarle a la gente en grupos, etc. La razón por la que no pasa nada en nuestras iglesias o en nuestros hogares, en las vidas nuestras, es porque nosotros no estamos creando un ambiente de casa de oración. Nos quedamos con simplemente una cueva de ladrones cuando permitimos que otras cosas tengan la prioridad que debe tener la oración en nuestras vidas, en nuestros templos y en nuestros hogares. Eso es una casa de ladrones. Dios, ya lo dijimos, ¿verdad? Él no le gusta estar solo. Dios tiene eh, avidez por nuestro tiempo. Él no quiere que nada tome el espacio que él debiera tener en nuestras vidas. Tiene tanto en mente el estar con nosotros que Él creó patrones que nosotros podamos seguir para permanecer en el camino de la oración. Recuerdan, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, y Él les enseñó un patrón. El Padre Nuestro es un patrón de oración. Yo podría hablarles toda una tarde sobre el Padre Nuestro. Es un patrón de oración. Mire, si nosotros seguimos el patrón del Padre Nuestro, nos da para orar casi una hora, un poquito más de una hora, siguiendo el patrón del Padre Nuestro. Nos da para orar mínimo una hora, ¿verdad? El diablo tiene muchas distracciones estratégicamente ubicadas para que la iglesia se convierta en cueva de ladrones y para que nuestra vida se convierta en cueva de ladrones. Él quiere que nosotros endurezcamos el corazón a la importancia de la oración y nos engaña para que cambiemos la manera como debe operar nuestra vida, como debe operar la iglesia, como debe operar nuestro hogar. Y él tiene una razón para hacerlo. Miren la razón por la cual él hace eso, ¿verdad? Que nos distraigamos de la oración. La sierva lo escribe en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 529, dice: todos los que no buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. Usted entiende eso, ¿verdad? El que no ora es presa fácil de Satanás. Cae en los engaños y en las trampas de Satanás con más facilidad el que no ora. Mire, si orando uno, dedicando tiempo a oración, tiene que hacer grandes esfuerzos para no equivocarse, para no cometer errores, ¿cómo será si no oras? Esta es una cita impactante. De paso, yo les aconsejo, debía habérselos dicho al comienzo, usted puede, aunque los temas quedan ahí en el canal de la iglesia, y es por eso que te tienes que suscribir, ¿verdad? Para volver a los temas y escucharlos. He notado que los temas aparecen ya, los que hemos presentado, tienen más de 600 vistas, y eso es valioso, volver al tema para con tranquilidad y en la soledad, sacarle el provecho, el centro del mensaje para aplicarlo en nuestra vida, para aplicarlo, para cumplirlo, para vivirlo, ¿verdad? Así que Satanás busca la manera que nosotros no oremos, que cambiemos el patrón. Mire, en Mateo 15 nos muestra eso, ¿no? El Señor está haciendo le está mostrando a la gente de esa época y también a nosotros que Él establece un patrón, pero que
a nosotros nos gusta cambiar ese patrón, ¿verdad? Mateo 15, 4 al 9 dice, ya no ha de honrar a su padre. Aquí habla de que los hijos tenían que honrar a su padre, sostenerlo, pero entonces los escribas y los fariseos decían, bueno, no, es que esta parte de los bienes míos es para Dios, es para honrar a Dios, es para el servicio de la iglesia, y de esa manera no tenían que sostener a sus padres de esa parte de los recursos. Y por eso el Señor les dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. De esa manera, dice él, habéis invalidado el mandamiento de Dios. Dios dio un mandamiento de honrar a los padres, pero ellos introdujeron una tradición, hicieron un cambio, transformaron el patrón y el Señor se lo echa en cara. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, y les dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. No te invalidaban el patrón de Dios, lo cambiaban, lo transformaban. Nosotros hacemos lo mismo cuando ponemos excusa para no hacer nuestros templos, nuestro hogar o nuestra vida una casa de oración. Decimos, sí, sabemos que debe ser casa de oración mi hogar, el templo, mi vida, mi iglesia, pero yo estoy muy ocupado. Yo tengo que trabajar duro, a mí nadie me regala nada, yo me la tengo que ganar, la tengo que sudar, y sabes, cuando tú le dedicas suficiente tiempo a la oración, tienes que esforzarte menos, porque Dios te bendice más. La oración, dicen algunos, no es lo mío, eso tiene su gente. No, Dios espera que tú también ores. Y entonces algunos dicen, mira, eso es para las ancianitas de las iglesias, o para las viudas que no tienen maridos que atender, o las solteronas. Esa es la gente que debe orar. Y otros sencillamente dicen, bueno, una iglesia que ora, eso no es lo que me apela a mí. Yo quiero es una iglesia que cante, que evangelice, etcétera. A veces nosotros también como líderes preferimos una iglesia que haga obra misionera, pero miren, cuando la iglesia ora, la gente viene sola a la iglesia. Es increíble, es impresionante, pero la gente viene sola a la iglesia. Dios la guía a la iglesia. Así que necesitamos orar más. La iglesia debe ser casa de oración. Jesús es el dueño de la iglesia. Él la llamó así, de esa manera. Nosotros no tenemos derecho a cambiar ese patrón. Debemos estar listos para lo que Él dice. Debemos orar más en nuestro culto, en nuestros programas, en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestras vidas. Más oración, más oración, más oración. Oración de poder para ver el poder de Dios actuando. Noten esta cita, miren. Educación 258. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Noten, es la vida del alma. Si tú no oras, te mueres. Si no oras, te mueres. Créeme que te mueres. Ya vimos que Satanás está pendiente de las personas que no oran. Si no oras, te mueres, te mueres. Créemelo, lo acabamos de leer, te mueres, porque la oración es la vida del alma. Miren los que les roban a la casa de oración, los que le roban el tiempo a la casa de oración, ladrones de tiempo, mírenlos allí. Quedarse levantado hasta tarde. Cuando tú te quedas levantado hasta tarde, entonces te vas cansado a la cama y no te vas a arrodillar a la orilla de la cama a orar. Tratarás de hacerlo acostado, pero apenas pegues la cabeza a la almohada, te duermes. Y claro, si te acuestas tarde, te acuestas cansado, no te vas a poder levantar temprano para orar. Yo doy un consejo, mire. Uno debe apartar un tiempo fijo cada día para orar. Debe tener un lugar para orar, un sitio fijo en la casa para orar, tiempo y un lugar fijo para orar en la casa.
La televisión es otro de los ladrones eficaces que le roban el tiempo que podemos dedicarle a Dios en oración. Eh, debemos, note, yo no estoy diciendo que eso es la caja del diablo, no, yo no. Yo tengo uno así bien grandote en la casa, en un televisor. Muy pocas veces lo prendemos, eso sí es verdad. Normalmente veo la noticia el noticiero del mediodía, el noticiero de las 7. Y muy pocas veces vemos otras cosas. Pero la televisión, si no la manejamos bien, nos roba el tiempo que debemos dedicar para orar, ¿verdad? Los pecados ocultos, las tentaciones acariciadas, nos roban fuerza moral y no nos permiten acercarnos al trono de la gracia. Cuando uno no está haciendo las cosas bien, le da vergüenza ir ante la presencia de Dios. No va con fuerza, no va con poder, no va con seguridad a orar. Haciendo algunos arreglos en nuestra vida, podemos llegar con confianza delante del trono de la gracia. O con todo eso que tenemos dentro de nosotros, llegar al trono de la gracia y presentar todo lo que nos está haciendo daño. La inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las envidias, los odios albergados en nuestra alma. A mí me impacta, voy a ser honesto, miren, yo les voy a decir con sinceridad, a mí me impacta ver personas que dentro de la iglesia que todavía albergan odios en sus corazones, envidias en sus corazones. Eh, y, y son personas que son contenciosas, que crean contiendas, que se airan fácilmente, etcétera. Eh, la oración debe cambiarnos a nosotros primero. Una de las cosas que yo más hago es orar por mí mismo, para que el Señor someta mi carácter, para que me transforme, cambien mis pensamientos, mis sentimientos y todas estas cosas. Y todo lo que hay dentro de mi cabeza y por allá adentro en mi vida, que el Señor pueda cambiar. Yo tengo que orar por mí mismo, yo intercedo por mí mismo. Es lo primero que hago cuando me presento delante de Dios. Tengo muchas cosas que Dios necesita cambiar todavía. El pastor Redondo no está terminado. El pastor Redondo no está ni a la mitad de lo que Dios quiere hacer con él, lo que quiere hacer en su vida. Y eso sí, yo le pido a Dios que apresure, que se apresure, que se apresure para ver si termina esa tarea en mí. Yo quiero verme cómo soy yo cuando Dios haya hecho la tarea que Él quiere hacer en mí, para poder alegrarme del poder de Dios, de los portentos divinos, de la grandeza de Dios, de lo que es capaz de hacer en nosotros, de lo que es capaz de hacer en nuestras vidas. He sido testigo en ya casi más de 40 años de ser adventista, por ahí cerca de 43, 44 años, he sido testigo de portentos, de milagros impresionantes. Y sé que todo eso lo he visto, lo he vivido, hasta he formado parte de ellos, no porque yo sea mejor que un montón de gente, no es eso. Es porque soy peor que un montón de gente y porque Dios ha luchado para mantenerme, para cambiarme, para que esté ahí, para llamar mi atención, para que ore más, para que estudie más, para que lea su palabra. Dios ha estado buscando siempre mi atención para que lo reconozca más y para que pueda honrarlo más y no tener excusa de poder irme de él. Esa es la gran realidad. Lo que Dios ha hecho en mi vida es impresionante. Es lo que quiere hacer en tu vida, la manera como Él quiere trabajar en la iglesia, en el corazón de las personas que me están escuchando, que están viendo a través de las redes. Dios está interesado en ti, el interés de Él hacia ti es grande. Miren, es más, yo me atrevo, esto es una semana de oración, pero yo me atrevo a decirle a aquellos amigos que han estado conectándose a la iglesia, que han estado asistiendo a las reuniones de manera virtual, que todavía no han tenido la oportunidad quizás de ir a un templo, que se acerque a los templos, acérquense cuando los abran y haya cultos presenciales, acérquense. Y aún, miren,
Si durante este tiempo usted ha sentido el llamado de Dios y ha sentido que Dios quiere su vida para hacer milagros en ella, para hacerlo mejor, para cambiarlo, para transformarlo, para bendecirlo, no pierda tiempo, no pierda tiempo. Mire, usted le manda un chat a los líderes de esta iglesia, a los que están atendiendo el programa y le dicen, yo quiero poner mi vida en las manos del Señor Jesús. Yo quiero ser objeto de los milagros de Dios, quiero ser objeto del poder de Dios y también quiero ser sujeto del poder de Dios, porque cuando tú eres objeto, cuando el poder de Dios actúa en ti, luego el poder de Dios actúa en ti en favor de tus seres queridos, en favor de tu familia, en favor de la gente que sufre de tu familia y de la sociedad. Entonces, tú le escribes al pastor Salcedo, al pastor de la Cruz, a los pastores que están allí, o al amigo que tú conoces de la iglesia, el que te invitó, tú dile, esto, yo no quiero dar más vuelta, porque en este tiempo, con esta crisis que nosotros estamos viviendo, no es momento de ponerse a dar vueltas, de darle vuelta a Dios, de después, Señor, no, ahora. No sabemos qué puede pasar. Nuestra vida tiene que estar segura en las manos de Dios. Amén. Es una gran realidad. Es un consejo del corazón que no tenía previsto, pero sentí que el Señor me pidió que te hablara a ti, porque el Señor está interesado en ti, porque Él te está esperando. Entonces no lo dejes esperando, no le des más vuelta a Él. Lo más grande que tú puedes hacer en la vida es invitarlo a Él, a tu corazón, invitarlo a tu vida. Quiero terminar entonces con esta cita tan importante. Mire qué cita tan poderosa, tan valiosa. Testimonio para la iglesia, tomo 8, página 60. Mire, que ninguna cosa, por preciada que sea, nada, nada, absolutamente, no estamos diciendo que es malo, que no, son cosas preciosas, muchas cosas preciosas hay en la vida que nos quitan el tiempo de dedicarle a Dios y a la oración, pero mire qué magnífico, que ninguna cosa, por preciada que sea, por amada que sea, absorba vuestra atención y vuestros afectos y que os desvíe del estudio de la palabra de Dios o de la oración sincera. Velad en oración, vivid vuestros propios pedidos. Que el Dios de los cielos les bendiga grandemente. Que el Dios de los cielos eh, atienda las necesidades de ustedes, físicas, mentales, morales, espirituales, materiales. Que el Dios de los cielos venga con fuerza a la vida de ustedes. Tú solo abre tu mente y tu corazón y déjate guiar de Él, porque Él te guiará a una mejor vida. Vamos a hacer una corta oración. Padre eterno, de manera muy especial, quiero poner ante tu santa y divina presencia a los amigos que están conectados a las diferentes redes sociales. Son amigos de la iglesia y son amigos tuyos. Ellos te aman, están aprendiendo acerca de ti. Estas personas, Señor, eh, tienen interés en ti, tienen interés en que su vida sea diferente, que sus vidas cambien. Entonces quiero pedirte que el poder de tu Espíritu Santo venga con fuerza a la mente, al corazón y a la vida de esas personas y los impulse a tomar decisiones para vida eterna. Que tú les hables si es necesario, que tú les muestres que si es necesario, que tú les digas que ya es tiempo de rendir sus vidas a ti. Recíbelos, recibe sus corazones, Señor, y dales la oportunidad de sellar ese pacto contigo a través del santo bautismo, porque solo a través del bautismo podemos sellar un pacto contigo de bendición, de colaboración, de salvación, de transformación. Gracias, Señor. Hay pedidos abundantes escritos en las redes. Ahí están. Son pedidos que salen del alma, que salen de los corazones necesitados. Señor, suple cada necesidad, por favor.
pero sobre todo trae sanidad, Señor. Pon tu poder a actuar para sanar, para rescatar, Señor, de la UCI a los que están allí, para rescatar a aquellos que día tras día van disminuyendo y su vida se va apagando. Señor, vuelve a encender esas vidas, vuelve a encender esos pulmones, vuelve a encender esos organismos. Hazlo, Señor, de manera poderosa para la honra y la gloria tuya, y que ellos sepan que fue por oraciones elevadas que fueron sanados y que fueron rescatados de las garras de la muerte. Bendice, Señor, cada petición que está siendo elevada a ti y responde conforme a tu santa y divina voluntad, en el sagrado y dulce nombre de nuestro buen Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.